de inconstitucionalidad general total promovida por el diputado Ronald Portillo en contra del reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes. En la resolución se detalló que el acuerdo gubernativo viola los principios de seguridad jurídica y autonomía municipal en virtud que, tal como se analizó, procede de esta forma. Corresponde al municipio establecer la forma en que regulará la recolección y tratamiento de los desechos y residuos sólidos con sustento en el Código Municipal. Ante ello, se expulsa del ordenamiento jurídico los referidos acuerdos, por lo que dejarán de surtir efecto a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial. Muy bien, un tema por demás interesante y para ello no solo vamos a tener esta interpretación jurídica, sino que también la interpretación política, y para eso nuestro invitado de todos los miércoles, Max Santa Cruz, a quien le doy la más cordial bienvenida. Don Max Santa Cruz, bienvenido. Bienvenido, Max, buenas noches. Doña Sandy, don Fernando, muy buenas noches. De la audiencia de A la Medida, un verdadero gusto y un placer estar con ustedes. Mira, hoy nos sorprende esta decisión de la CC y el fallo que se da. Y quiero iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias puede traer en la gestión del manejo de desechos y residuos sólidos en las municipalidades y en el Estado dejar fuera entonces esta legislación? Bueno, yo en primer lugar considero que la medida era una medida acertada en temas del concepto de insertar a Guatemala dentro del ánimo internacional de la conservación del medio ambiente a través de un manejo responsable de los desechos sólidos. Que ya íbamos atrasados. Este es un principio del cual yo comparto. ¿Qué es lo que sucede? Donde se empieza a descomponer la historia es que se hacen las cosas de manera no precipitada, porque había tiempo de 2021 para la fecha de llevarlas a cabo. La anterior administración no lo hizo, pero la actual administración, un poco en la gana de echar a andar lo que se había detenido en el tiempo, pues creo que no contempló una serie de aspectos que eran fundamentales para que esta historia finalmente funcionara. Y es que aquí sí el orden de los factores altera el producto. De 340 municipios, tenemos solo 94 de esos 340 con alguna capacidad de vertedero municipal o con condiciones mínimas, por lo menos, para manejo de desechos sólidos. Mientras hay 2.300 basureros clandestinos a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tenemos las capacidades instaladas, al margen de lo que hoy en día la Corte de Constitucionalidad resuelve, pues hubiera sido siempre muy difícil que la propia ley, su reglamento, etcétera, empezara a funcionar, ya que no estaba a nivel nacional la posibilidad de echar a andar la misma. O sea, no se prepararon las capacidades a nivel municipal antes de publicar o de impulsar la aprobación de la ley. Es decir, creo que ahí sí falló la matemática y falló el tiempo. Para que ustedes tengan idea, en Guatemala se producen cerca de 3.7 millones de toneladas de basura al año. Cada uno de nosotros somos responsables de 0.51 kilogramos de basura al día. Y si nos damos cuenta que no existe la capacidad instalada, si nos damos cuenta que crear un basurero como por ejemplo el de AMSA, allá en Villanueva, cuesta cerca de 17 millones de quetzales, es muy poco probable que las municipalidades en el interior del país con recursos limitados puedan tener capacidades tal vez menores, si ustedes quieren una tercera parte, para poder manejar los desechos sólidos. Creo que las salidas, por otro lado, están hacia la creación de mancomunidades encargadas de compartir un espacio territorial y manejar los desechos sólidos. Hoy en día, solo por ejemplo el basurero de AMSA recibe 30 municipios a nivel de recolección de basura. Es decir, una buena idea, con buenos propósitos, se cae a partir de una mala implementación. Es ahí donde creo que lamentablemente la revisión hoy en día pues, nos lleva a que la Corte de Constitucionalidad resuelva de que, aparte de eso, de acuerdo a la Corte, se viola o se vulnera la soberanía o la autonomía municipal. La autonomía municipal. A ver, la pregunta, espero no sea complicada, pero desde tu experiencia política, ¿por qué corrieron en su momento con esto? Bueno, espero que la respuesta sea más sencilla que la pregunta, o por lo menos tratar de entenderla de esa manera. Yo creo que es un buen ánimo de tratar de dar un resultado
o de repente de quienes han estado muy de cerca del tema, como la ministra Orantes, que ha sido alguien que ha estado muy de cerca con el tema ambiental durante toda su vida profesional, pues me imagino que en este sentido trató de retomar algo que se había detenido en el tiempo. Pienso que le ganó un poco el deseo de llevar a echar adelante la idea, pero que a final de cuentas el no estar preparados debidamente pues cobra pues la factura. No digo que por este sentido la Corte de Constitucionalidad haya resuelto de esa manera, pero independientemente que la Corte no hubiera resuelto y hubiera dejado sin efecto el reglamento, pues de alguna manera hubiera sido de todas formas muy difícil que una buena idea como esta se hubiera capitalizado y se hubiera llevado en algo necesario a cobrar realidad con las limitantes que hay presupuestarias y las limitantes que hay de operación a nivel nacional para el manejo adecuado de los desechos sólidos. Y también un poco la idea política romántica, si ustedes quieren, de que, bueno, mire, Guatemala, usted quiere que tenga ríos limpios, que usted quiera montañas verdes, pero mientras existan 2.300 basureros clandestinos más allá de una ley, créame que va a ser muy difícil cuando usted va a cualquier carretera del país encontrar basureros a lo largo y ancho de la vía. Tristemente es culpa de los ciudadanos, es culpa de nosotros que muchas personas no les importa, tiran el desecho en la calle, lo dejan los colchones, refrigeradores, me ha tocado verlo en recorridos de moto por el país, estufas incluso, y agarran la vía pública como un basurero más. Es muy triste. Cerca solo del 42% de esta basura que producimos es reciclada. El resto prácticamente se queda para ninguna utilidad o beneficio, que en países con legislaciones adecuadas, pero también con capacidades instaladas, se revierte ese porcentaje y se aprovecha de mejor manera los desechos sólidos que todos producimos. En este caso, derivado de la decisión de la CC, ¿cuál debería ser el papel del Ejecutivo? Es decir, bueno, la CC ya lo sacó, no se pudo, o ¿cuál debería de ser al final el camino a seguir también para poder luchar con este tema? Porque sí o sí se tiene que hacer algo, se tiene que avanzar, ¿no? ¿Cuál sería el plan que esperaríamos que el Ejecutivo podría poner en marcha? Bueno, al final de cuentas, sería interesante conocer cuál es la motivación del diputado Ronald Portillo para haber presentado este recurso ante la Corte de Constitucionalidad, ver si es posible enmendar algunos de los errores que ahí se señalan, reunirnos con las autoridades municipales a través de la ANAM y ver si existe verdaderamente una voluntad política de la mayoría de los alcaldes para hacer comprender de que este es un tema que nos interesa a todos los guatemaltecos, más allá de la propuesta de una específica administración. Si esto se da, empecemos a estudiar cuáles son los pasos para hacer que esta posible enmienda dentro de los errores que se dan o en la presentación de una nueva iniciativa en este sentido puedan ser subsanados y que se llegue al objetivo, al final de cuentas, de poder contar dentro de un marco de una ley o dentro de las propias decisiones que corresponden dentro de la autonomía municipal, a entender que sí es una acción importante y que más allá de cualquier apadrinamiento o propiedad de quien dio a luz una ley como estas, pues el resultado va a ser de que sí se van a manejar de manera responsable los desechos sólidos en beneficio del país y de las propias comunidades. Mientras no exista la conciencia de que es un tema que nos atañe a todos y que tenemos que encontrar en este momento, si hay dificultades, cuáles son las soluciones verdaderas para poder echar a andar un proyecto como este, que nos concierne, reitero, a todos, pues si no se hace esto va a ser muy difícil. Vamos a ver pasar leyes de leyes, tratando de tener buenas intenciones, con buenas soluciones, pero al final de cuentas absolutamente inaplicables dentro de un marco legal y dentro de un marco real. Si tenemos la perspectiva de un presupuesto para el año entrante de 10,000 millones de quetzales más de lo que tuvimos este año, ahí no podría entrar algún tipo de inversión que el Ejecutivo realmente canalice en mesas de diálogo con las municipalidades para ver por lo menos el inicio de proyectos de este tipo de generación de espacios que realmente manejen de una manera eficiente los desechos sólidos. Yo creo que es un espacio de oportunidad. Lo que sí tenemos que ver con cierta preocupación es la baja capacidad de ejecución de los consejos de desarrollo para poder echar a andar cualquier tipo de inversión. Y lo otro es que si uno ve en el análisis y en la revisión
de que solo 94 municipalidades o 94 vertederos dentro de los 340 municipios están instalados con alguna capacidad, es porque tal vez para el resto de municipios, tristemente, esto no es un tema de prioridad. Entendería que tal vez hay otros temas más urgentes o que no se ve esto como una necesidad inmediata. Creo que al final una posible salida puede ser lo que mencionaba hace unos momentos sobre la conformación de mancomunidades que permitieran repartir la responsabilidad en espacios geográficos comunes con cierta proximidad para que se hiciera un vertedero que pueda abarcar una zona, una delimitada área geográfica y que de ahí se pudieran compartir los gastos de lo que podría ser implementar no un vertedero como el de AMSA, como reitero, de 17 millones de quetzales en la parte de la conformación de un proyecto como tal, pero de repente sí en la división de no 30 municipios, pero sí 5, 6 o 7 u 8, podrían de alguna forma prorratearse los gastos de un proyecto como esto, sin duda necesario. Pero sobre todo, para que esto exista, pueden haber recursos, podemos tener los argumentos claros de que eso es necesario, pero si no existe la voluntad política de los actores involucrados, que en este momento corresponde principalmente por lo que resuelve la Corte de Constitucionalidad a las municipalidades, va a ser muy difícil. El Ejecutivo va a tratar de proponer esta iniciativa, pero las municipalidades lo van a topar o van a voltear a ver hacia otro tipo de proyecto que les interese más. Por supuesto. Y me preocupa mucho algo. Este no es un tema de campaña electoral. Este es un tema de conciencia nacional o responsabilidad ciudadana. Y a veces en un año preelectoral como el próximo 2026 puede ser que le interese a muchos alcaldes, sin preocuparse verdaderamente en la construcción del futuro, una obra que sea mucho más evidente a la población y que de repente le genere la posibilidad de contar con los votos necesarios, mientras que tal vez un vertedero, aunque es muy importante, pues tal vez no sea tan atractivo para sus cortos o muy sesgados intereses electorales. Y es que se ha dado mucho, ¿no? La verdad, que las obras que de verdad marcan un impacto, pero que no son tan tangibles, que no son tan de fachada, se dejan por un lado, pero son necesarias. Esta decisión y lo que está sucediendo, ¿cómo lo podríamos calificar, Max? ¿Crees que es un retroceso en materia ambiental? ¿Es un necesario control constitucional? ¿O cómo lo podríamos calificar? Yo creo que es un estancamiento porque no han habido muchos avances en tema de la discusión ambiental sobre grandes temas. Acabamos de tener hace pocas semanas la discusión sobre el cierre del campo petrolero de Shang en el área protegida de Laguna del Tigre, pero nunca o muy pocas veces tenemos la oportunidad de tener discusiones verdaderamente técnicas fuera del marco político que nos permita poder decidir sobre argumentos de quienes conocen el tema, cuáles son los beneficios, cuáles son las oportunidades, cuáles son los desafíos, cuáles son los problemas de tomar o no determinada decisión y acción. Y creo que eso nos quitamos la oportunidad y a veces si metemos dentro de la transversalidad del tema elementos de carácter ideológico, pues se complica más todavía poder llegar a decisiones que deberían de pasar más por el sentido común. Eso es lo que a veces se nos complica. Sin duda, Guatemala tiene que empezar a insertarse, pero con medidas reales y efectivas y políticas en una conservación del medio ambiente. Falta cruzar la frontera de Guatemala en serio y, por ejemplo, pasar al lado mexicano y ustedes no van a encontrar un río contaminado con cualquier cantidad de basura. Pero esto es un tema que se volvió ya cultural por parte de los mexicanos en este sentido, de saber que no hay que tirar la basura al río. Pero aquí muchas veces basta ver en la cuenca del Motagua, lo que pasa a lo largo del Motagua y la basura que llega a generar si para en las islas de la Bahía en Honduras, que es una verdadera vergüenza, de darnos cuenta que aquí nos hace falta muchísimo en la promoción y en la absorción de una cultura que como ciudadanos tenemos que entender que si seguimos contaminando nuestro entorno ambiental va a ser en perjuicio de nosotros mismos. Pero si tampoco nos ponemos en la mesa a discutir de manera técnica, seria y responsable y no ideológica, populista o politiquera, pues los temas estos van a quedar siempre flotando y nunca vamos a aterrizar ni avanzar sobre lo que tenemos que avanzar como país. Max, muchas gracias de verdad por todo este conocimiento que compartes con nosotros y por supuesto el agradecerte el espacio en tu agenda para estar aquí los miércoles en A la Medida. No, hombre, ustedes siempre un verdadero gusto, un placer el poder compartir algunas ideas con la teleaudiencia y si Dios nos da vida, esperamos estar el próximo miércoles.
Primero Dios, así sea. Max, gracias, buenas noches. Te esperamos la próxima semana y también despedimos a Fernando Prera, con quien tratamos también el aspecto legal en los temas que son tan necesarios de poder abordar. Feliz noche, Max. Sandy, buena noche. Amigo y amiga televidente, gracias por esa preferencia para la medida, que es en sintonía de TN 23, porque regresa mi colega Sandy con la información del mundo. Vamos a la pausa.